Muy buenos días, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a la 9ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero desde la sede del Instituto en la Ciudad de México. En este año quisimos llevar adelante la feria, es la 9ª ocasión, en modalidad virtual. El año pasado la tuvimos que suspender por la pandemia y en esta ocasión pues decidimos aprovechar las ventajas que nos da la tecnología para mantener un canal de comunicación con la academia y con las personas interesadas en los temas sobre relaciones internacionales, diplomacia y política exterior de México. Estamos transmitiendo desde la cuenta de YouTube del Instituto Matías Romero. Habíamos planeado hacerlo en Facebook Live, pero se ha caído esta plataforma, entonces aprovechamos esta otra para ponernos en contacto con ustedes. Para el Instituto Matías Romero es fundamental mantener esta Feria del Libro porque nos interesa fortalecer la vinculación con la comunidad académica de México y también con la comunidad académica extranjera. Tenemos la finalidad, por una parte, de ponernos al día como estudiosos e interesados de las relaciones internacionales, la diplomacia y la política exterior, de lo que se está escribiendo en los centros académicos y en los centros de pensamiento estratégico, de tener a la mano todos los análisis sobre los temas más relevantes del acontecer internacional y también conocer cuáles son esos ejercicios de prospectiva que se llevan a cabo por los y las académicos que dedican tiempo completo a este tipo de estudios. Por otra parte, al instituto le interesa mucho llevar a cabo una labor de difusión de todas estas obras. La difusión para dar a conocer la existencia de estas nuevas obras conforme se van publicando para las personas especializadas en estas materias y también para aquellos jóvenes hombres y mujeres que tengan interés de participar, de formar parte del servicio exterior mexicano. Entonces, esta es una segunda intención que tiene el instituto de llevar a cabo la feria, el divulgarlo con el público especializado y con los jóvenes interesados en estas materias. La Secretaría de Relaciones Exteriores cumple en este 2021 200 años de haberse establecido. Como todos sabemos, la labor diplomática al paso de los años ha ido cambiando en cuanto a formas, en cuanto a vías, sin lugar a duda. Pero hoy en día es un imperativo que quienes diseñan la política exterior y quienes ejecutan la política exterior tengan un contacto cercano precisamente con la comunidad académica que analiza la política exterior y que lo hace desde el rigor del análisis académico. En esta ocasión vamos a presentar algunas obras, tanto del Colegio de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la FES Acatlán. Tenemos obras del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tenemos una obra del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos otra del Centro de Análisis e Investigación Olof Palme. Tenemos dos revistas, las más recientes del Instituto Matías Romero, organizadas en 5 ejes temáticos, que son los 2 siglos de la trayectoria de la política exterior mexicana. Ahí habrá obras de corte histórico. El segundo eje es la relación de México con Estados Unidos. El tercer eje es México y el mundo. Tiene que ver con las relaciones que tiene nuestro país en cada esquina del mundo. Y en cuarto lugar, la política exterior mexicana después del 2021, donde vamos a presentar obras con pues, un grado de perspectiva importante para las relaciones internacionales y la política exterior de México. Como les decía, al ser una feria atípica, porque es en modalidad virtual, pues vamos a presentar estas obras, pero vamos a tener también 2 formas de multiplicar el conocimiento de lo que se ha escrito en México y en el mundo en los últimos años. Por una parte,
vamos a poner tenemos ya un estante de venta en el Instituto Matías Romero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para que puedan adquirir todas las obras que se irán presentando durante esta semana y algunas otras que tenemos tanto del acervo histórico diplomático como del propio instituto. Y en segundo lugar, queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a través de esta transmisión a que si tienen conocimiento, a las personas y a las instituciones, si tienen alguna obra que quieran difundir, pues cuenten con nuestras redes sociales para que nos podamos sumar a esa labor de difusión de las obras. Tenemos ya una categoría de obras recomendadas, entonces durante esta semana estaremos también recomendando algunos libros que se presentan en México y en otras partes del mundo dedicados a estos temas. Entonces, para iniciar formalmente, pues declaro en nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores inaugurada esta 9ª Feria de Libros sobre Relaciones Internacionales, llevada a cabo por el Instituto Matías Romero. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y para comenzar, de acuerdo a nuestro programa, vamos a presentar en primer lugar una obra titulada Las Relaciones Multilaterales de México, del autor, el embajador Claude Heller-Roazan. Este libro es parte de la colección Historias Mínimas que tiene el Colegio de México y es una obra importantísima porque nos plantea el autor cómo el multilateralismo ha servido como un contrapeso para México en su entorno inmediato, cómo México ha logrado a través del despliegue de algunas iniciativas muy importantes, algunas de ellas emblemáticas en la arena internacional, pues mantener el interés sobre ciertos temas que de otra forma podrían correr un camino principalmente por las grandes potencias. Nos plantea también cómo el multilateralismo es una vía quizá la más efectiva para enfrentar de forma colectiva estos retos globales que tiene la comunidad internacional hoy y de cara a los próximos años, porque la ciencia nos indica que van a ser problemas para los próximos años. Entonces vamos a entrar de lleno a la presentación de este libro. En primer lugar, le daremos la palabra al embajador Fernando de Mateo como comentarista, después a la doctora Mónica Serrano y en tercer término al autor, al embajador Claude Heller-Roazan. Entonces, si me permite, embajador de Mateo, usted tendrá la primera intervención. Lo presento, el embajador Fernando de Mateo actualmente es coordinador del diplomado sobre negociaciones comerciales internacionales en el Colegio de México. Es licenciado en Economía por la UNAM, con una maestría en Economía por el Colegio de México y por la Universidad Johns Hopkins. Fue representante permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra durante muchos años y entre otros cargos en la Secretaría de Economía se desempeñó como director general de evaluación de proyectos económicos, jefe de la unidad de coordinación de negociaciones internacionales, jefe negociador para los tratados de libre comercio con América Latina y responsable de la administración de los acuerdos y tratados de libre comercio de México con América Latina y con Europa. Tiene muchos otros atributos el embajador de Mateo, pero nos gustaría escuchar su comentario en particular sobre la obra del embajador Claude Heller, Las Relaciones Multilaterales de México. Adelante, embajador de Mateo, y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a usted, al Instituto Matías Romero por la oportunidad de comentar este excelente libro de la historia mínima de las relaciones multilaterales que mi gran amigo de muchísimos años, desde que éramos estudiantes en el Colegio de México, pues, ha escrito y me parece magnífica esta obra. Esto pues es también de felicitar al Colegio de México, ampliando con este libro sus historias mínimas. Desde luego debo decir que la historia mínima de México
es mi favorito después de la historia mínima de México. Están empatados en segundo lugar el libro de Claude y la historia mínima del fútbol en México. Por cierto, Claude no es solo un erudito en relaciones internacionales, como lo muestra su excelente libro, sino también en fútbol, y tiene una memoria asombrosa. Mi primera pregunta para el ponente es: ¿cuándo y contra quién sacó México su primer punto en un mundial? Bueno, no tiene que contestar realmente, ¿no? Y ser comentarista de un libro tan completo como el de Claude no es fácil, ¿no? Es un análisis profundo en 300 páginas de todos los temas de la política de relaciones multilaterales de México. No hay duda que cada capítulo se podría ampliar en vez de 300 páginas para todos, 1000 páginas para cada uno de los capítulos, y Claude lo podría hacer maravillosamente bien. Pero digo, es difícil comentarlo, particularmente después que de haberlo leído, me encontré una excelente reseña de Roberta Layún, que es gran diplomática y también autora de una historia mínima de las relaciones exteriores de México, en que hace una excelente reseña del libro de Claude. Y también, pues, por supuesto, tenemos a Mónica Serrano, que es una gran experta sobre el tema. Yo pues, me he dedicado más bien a la parte económica multilateral, y por lo tanto, pues, leyendo el libro aprendí muchísimo sobre cosas o que no sabía o se me habían olvidado, y algunas me parecieron maravillosas, como por ejemplo la participación de México en la Sociedad de las Naciones, como la contribución jurídica de México al multilateralismo, la época de esplendor en materia de desarme, que, pues, como todos sabemos, llevó a que le dieran el premio Nobel a don Alfonso García Robles, y esto, pues, digo, desafortunadamente, esto ya está en el pasado, ¿no? El desarme es algo que estaba en una situación muy complicada desde hace muchísimos años. Y también, pues, es de gran importancia la manera en que México está comprometido con la solución pacífica de las controversias. Los esfuerzos realizados particularmente con los países, pero no exclusivamente con los países centroamericanos. Tiene unos capítulos excelentes, todos ellos son excelentes. Me gusta mucho el de la cooperación económica, la cooperación para el desarrollo. Sobre esto hablaré en un momento. Y el capítulo sobre relaciones interamericanas es sumamente importante, particularmente a la luz de los acontecimientos recientes en materia de las preferencias del gobierno mexicano entre CELAC y la OEA. Creo que Claude debería escribir una postdata sobre el particular. Debo decir que a mí me tocó la larga negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y desafortunadamente Brasil echó por la borda, después con la complicidad de los Estados Unidos, echó por la borda algo que podría haber sido magnífico para el continente americano. Podría hablar de temas específicos, pero en 15 minutos es muy complicado. Solamente diré que, pues, creo que todos los que estamos aquí virtualmente podemos coincidir en que el proceso de globalización o está en peligro, como lo ocurrió entre 1914 y 1945, o está en pausa, o se está transformando en algo diferente a lo que hemos vivido desde principios de los años de 1990. En lo que
también podemos coincidir es que el sistema multilateral de gobernanza mundial, llámese el sistema de las Naciones Unidas, el sistema de Bretton Woods, el sistema comercial de la Organización Mundial del Comercio, se encuentran sumergidos en una profunda crisis a partir de la recesión de 2008-2009. Y pues esto pues, fue agravado por una desastrosa visión de la administración Trump de lo que es el multilateralismo. Algo más en que quizás estemos todos de acuerdo, aunque hay gente que dice que esto no es verdad, pero es que a partir de 1945 hemos vivido en el periodo más pacífico desde la Pax Romana. Y aquí la pregunta es, pues, ¿es gracias a la gobernanza multilateral o a pesar de la gobernanza multilateral? El señor Trump y sus amigos dirían que el multilateralismo no sirve. Pero pues la mayoría posiblemente estemos de acuerdo en que sí ha sido un elemento fundamental con todos sus defectos para esta situación. En conversaciones que tenemos Claude y yo varias veces a lo largo de los años, coincidimos en que la política comercial generalmente no es considerada como parte de la política exterior, ni por los responsables de la política comercial, ni por los responsables de la política exterior. Por eso le agradezco enormemente a Claude el que en su libro haya incluido una sección destinada a su análisis y varias referencias en los diferentes capítulos. Como negociador comercial, me llama la atención que desde la LALC, los acuerdos de comercio priva la vinculación jurídica, son jurídicamente vinculantes. Lo que no ocurre con la mayoría de los acuerdos y resoluciones en los demás campos de las relaciones internacionales. Creo que tenía pensado hablar un poco sobre la situación ahora. Lo único que puedo decir es que la guerra comercial que se tiene entre Estados Unidos y China, pues también esto ha llevado a que las relaciones multilaterales comerciales también se estén rigiendo cada vez más por el soft law. En el libro hay un hilo conductor implícito que va de la CEPAL, que es que pone las bases teóricas para la sustitución de importaciones, a la UNCTAD, que es la CEPAL llevada al mundo, de ahí la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la Conferencia Económica Internacional de París, y después los diferentes intentos por establecer un nuevo orden económico internacional. En todos estos procesos, lo que se busca es lograr un trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo. Y México fue un gran actor, un actor muy relevante durante todo este proceso. Pero para efectos de largo plazo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados no fue el elemento más importante. Fue el que sacó todos los titulares, la Carta de Derechos y Deberes Económicos en la tercera UNCTAD. Pero fue en esa tercera UNCTAD donde se estableció la posibilidad, a propuesta de México y negociada por México, de que los países en desarrollo no miembros del GATT pudieran negociar en la ronda de Tokio. Aquí sí debo reclamarle a Claude que no menciona que en 1980 el presidente López Portillo diga que México no entra al GATT. Pero lo importante no es que diga que entra o que no entra al GATT, sino que esto lo hace después de una consulta popular
que nunca había sido, ni que yo sepa, ha sido pues llevada a cabo y particularmente sujeta a votación por parte del gabinete ampliado. Fue mucho ruido, pocas nueces. En 86 entramos al GATT y aunque se habla de que el GATT se liberalizó el comercio, esto no es cierto. En el GATT no liberalizamos nada, dejamos un arancel del 50% en el GATT. Donde lo liberalizamos fue bilateralmente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. No lo dice Claude, ninguno de esos vende estas cosas, las dice Claude, pero es importante el mencionar esto. La liberalización comercial fue porque necesitábamos dinero para salir de la gran crisis. Y pues hace Claude un buen recuento de cómo México cambia de paradigma, pasando del proteccionismo a una economía más abierta, con TLCs, con Estados Unidos. Habla muy bien de por qué México negocia tantos TLCs con América Latina y pues también cómo va cambiando el paradigma en las organizaciones económicas multilaterales. Ya desde el punto de vista de México, entramos en la OCDE, en APEC, la OCDE, y aquí hay la gran discusión dentro del Servicio Exterior Mexicano sobre que si fue bueno o no lo fue el salirnos del grupo de los 77. Y pues desde el punto de vista de los negociadores comerciales, jamás nos hicimos esa pregunta. Jamás, porque la realidad es que esto, desde el punto de vista de la OMC, GATT-OMC, tiene muy poca importancia. Pero lo que sí es de gran relevancia en este momento es que este paradigma en el que se buscaba primero que los países en desarrollo recibieran un trato especial y diferenciado de los países desarrollados sin dar nada a cambio, va modificándose paulatinamente. Y ya en el consenso de Monterrey ya se dice que los países en desarrollo también tienen que hacer cambios internos para que se pueda empezar a desarrollar. Y el paradigma del trato especial y diferenciado es el telón de fondo que hay en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos acusa a China de que no es un país en desarrollo y que debe renunciar a buscar el trato especial y diferenciado dentro de la Organización Mundial del Comercio. Diciendo pues, además, con cierta razón, que pues, China es uno de los de las partes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que China quiere más que se le dé una mayor participación en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, mientras que en la OMC dice, para mí, trato especial y diferenciado. El capítulo final de Claude es magnífico, ¿no? La descripción de la crisis de la gobernanza internacional, su descripción de G20. Yo no coincido totalmente con lo que él dice. Y yo creo que G20 sí fue muy importante para paliar los efectos del proteccionismo en el mundo de su crecimiento. Yo quisiera agradecerle a Claude nuevamente el haber sido tan exitoso en su libro al darle una explicación a la parte económica que generalmente no aparece en los libros de la diplomacia multilateral. Y lo ha hecho con gran éxito y pues nuevamente pues es algo que generalmente es esotérico
en la diplomacia, independientemente de que hay muchos países que la Cancillería es quien negocia la parte comercial. De todas maneras, sigue siendo una parte esotérica, una parte externa. Y pues yo quisiera simplemente concluir diciendo que es un libro excelente y que todo estudiante de la evolución de las relaciones internacionales de México debe estudiar con cuidado y, como dice Roberta Layú en su reseña, está destinado a ser el libro de texto sobre el tema. Así que muchas felicidades y muchas gracias por permitirme comentar tan excelente libro. Muchísimas gracias, embajador de Mateo, por estos comentarios. Efectivamente, la inclusión de una parte económica también complementa muy bien este recorrido que hace el autor desde la creación de la ONU en diversas áreas, pues que hoy en día necesitan fortalecerse para los países que tienen una convicción multilateral. Es claro que hay que reformar las instituciones, pero fortalecer esa agenda que se ha construido en materia de desarme, de derechos humanos, de paz y seguridad, de cooperación para el desarrollo. Entonces, sí, muy importante esta recomendación que hace el embajador de Mateo como un referente para quienes quieran estudiar y comprender la evolución que ha tenido México en los distintos espacios multilaterales y cómo ha también acuñado algunas iniciativas muy relevantes para su política exterior, pero también muy relevantes para la agenda internacional. Doctora Mónica Serrano, te vamos a dar la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación. La doctora Mónica Serrano se desempeña como profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ella es Senior Research Associate del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford y Senior Fellow del Instituto Ralph Funch de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Actualmente también es miembro del Consejo Asesor del proyecto FRAME sobre las políticas internas y externas de derechos humanos de la Unión Europea. Es editora de la revista Global Governance y miembro del comité editorial de las revistas Conflict, Security and Development y Global Responsibility to Protect, Foro Internacional, Política y Gobierno y Global Governance. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford y le damos nuevamente la bienvenida y el uso de la palabra. Adelante, doctora, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al embajador Claude Heller por esta invitación, al Instituto Matías Romero. Y realmente fue un fin de semana maratónico tratando de leer la historia mínima de lo que es una larga historia del multilateralismo mexicano que le toma a Claude Heller casi 300 páginas. Es realmente un amplio y detallado recorrido por los diferentes momentos y los corredores de las relaciones multilaterales de México. Es un texto muy interesante que seguramente coincido plenamente con Roberta Layú, será un referente obligado a quienes estudiamos la política exterior de México y la presencia de México en foros multilaterales. Un recorrido que inicia con el periodo de entreguerras, con las respuestas de México a sucesivas crisis que marcaron el deterioro de la escena internacional y el paso acelerado hacia la Segunda Guerra Mundial. Manchuria, Etiopía, Abisinia, Austria y, por supuesto, la Guerra Civil en España. Las aportaciones y las iniciativas de México en el nuevo orden internacional al fin de la Segunda Guerra Mundial son también parte de este recorrido, desde la Conferencia de Chapultepec de 1945 hasta la construcción de la ONU, no solo en términos de lo que es el proceso de redacción o de intento de aportar a la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, sino sobre todo a la práctica de la nueva organización
en sus primeros años. El protagonismo de la Asamblea General, como desde muy pronto México entiende, en función también de las reglas con las que es conformada la organización, pero entiende las enormes posibilidades que ofrece la Asamblea General y desde luego el tema de la resolución 377, Unión Pro Paz, que justamente ante la parálisis de ese otro órgano, el Consejo de Seguridad, ofrece a la Asamblea General la oportunidad de asumir la responsabilidad en materia de paz y seguridad internacionales. Está desde luego también muy presente en el análisis las grandes aportaciones de México al derecho internacional, desde lo referente a las relaciones de amistad y de cooperación, lo que tiene que ver con las negociaciones que llevan a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982, hasta temas como temas de asilo y las aportaciones que representantes mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia también han hecho al derecho internacional. Resalta en este amplio y minucioso recorrido el interés y la preocupación de México por situaciones internas, en las que desde luego están presentes factores externos en casi todas ellas, pero también la represión y el uso de medidas extremas contra opositores. En este caso, bueno, desde luego, la experiencia del apartheid en Sudáfrica. En esos años México preside el comité encargado de poner en práctica el embargo dictado por el Consejo de Seguridad en 1977 y ya sea en de la guerrilla salvadoreña o la denuncia del régimen de Somoza, en todos estos posicionamientos lo que vemos es un reflejo en la diplomacia multilateral mexicana que de alguna manera reflejaría lo que va a ser una transformación de la práctica internacional, de un apego casi restricto al principio de no intervención, al artículo 2, párrafo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, a un creciente énfasis en lo establecido en el preámbulo y en el artículo 1, párrafo 3, en favor de los derechos humanos de la Carta. El libro está escrito en una prosa clarísima y amena y acerca al lector a los argumentos y razones y a favor y en contra de la participación de México en el Consejo de Seguridad, el recorrido también cada vez más complicado de México por la agenda de los derechos humanos, en donde la situación interna se vuelve cada vez más un factor que se traduce en una relación complicada con la arquitectura de derechos humanos de la ONU, pero siempre en un afán o casi siempre en un afán de apertura y de conciliación. Los temas de cooperación y desarrollo que el embajador Mateo ya mencionaba, y en ese sentido, bueno, pues sería interesante una historia que diera cuenta de el proceso que llevó a arrebatar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del manejo de los asuntos económicos y de los temas de desarrollo. Están desde luego también los urgentes y complejísimos desafíos en migración, cambio climático, el problema de las drogas y desde luego los intentos de México por retomar el liderazgo en América Latina y el Caribe. Finalmente, los grandes problemas de orden y de gobernanza internacional. El lector encontrará lo que se espera de una reflexión amplia y profunda sobre el multilateralismo, su multidimensionalidad, ya sea que pensemos en el abanico de agendas y de temas de la diplomacia mexicana, en los multilateral mexicana, en los corredores de organizaciones internacionales y de iniciativas ad hoc y de carácter más informal, o en función de las plataformas institucionales a las que ha recurrido. Como nos recuerda Claude, la práctica de las relaciones multilaterales no se ha reducido de ninguna manera al espacio de los foros formales de organismos internacionales, sino también cuando ha sido necesario, ha buscado en iniciativas de corte más informal también empujar estas agendas.
Para mí resultó especialmente interesante las páginas que el embajador Heller dedica a la presencia de México en el Consejo de Seguridad, en los 5 periodos, sobre todo los 4 que analiza con más detalle: 46, 80, 81, 2003, 2009, 2010 y el más reciente en 2021. La sucesión de crisis que acompañan a estos periodos, desde luego en el periodo 1980-81, que coincide con la Segunda Guerra Fría y que propicia enfrentamientos con Estados Unidos, el interregnum de los periodos de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, el retiro de la candidatura de México en 92-93, el regreso con la alternancia y el periodo de Fox, y desde luego el periodo que preside el propio embajador y en el cual tuve yo la fortuna de coincidir en Nueva York con él y que para mí resulta especialmente interesante porque ofrece al lector una ventana para acercarnos a lo que es no solo una complejísima agenda, sino una apretadísima agenda de trabajo y que me hace a mí agradecer de manera muy especial el tiempo que me dedicó, las veces que acudí a su oficina pidiendo interlocución, consejo a veces para los temas que yo llevaba relacionados con la prevención de crímenes atroces. Una agenda que de nuevo coincide con un periodo en donde las crisis van a ser el pan de cada día: la crisis de Medio Oriente con la flotilla humanitaria proveniente de Turquía, la crisis que pone fin con una ofensiva final a una guerra civil de 26 años en Sri Lanka, las situaciones críticas en 5 países de África, el seguimiento de 5 operaciones de paz, la crisis desatada por el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, la renovación del mandato de MINURSO en Sahara Occidental, la organización de diálogos interactivos, el hecho de que México presidía además 3 grupos de trabajo en los temas de niños y conflictos armados: el Comité de Sanciones de Somalia, el Comité sobre Armas Masivas, sobre armas de destrucción masiva, debates temáticos también sobre niños y conflictos armados, justicia y Estado de Derecho. Y a ellos se suman desde luego también los viajes de trabajo de representantes de los países electos y de los países permanentes, con presencia permanente en el Consejo, a diferentes países en situaciones complicadas. Todo esto realmente es un acercamiento a los desafíos que enfrenta no solo el multilateralismo, sino también la decisión de México a aportar a esta agenda siempre en función de un apego a los principios que, como el embajador nos recuerda, resultan perfectamente compatibles con lo que son los principios, desde luego, de la Carta de las Naciones Unidas y los principios que animan a muchas de las organizaciones en las que México ha figurado. Tengo muchísimos comentarios, muchísimas reflexiones, solo apuntaré algunas de ellas en honor al tiempo. El primero tiene que ver con el hecho de que nos decía el embajador Mateo que la Secretaría de o Alejandro Alday, creo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumple 200 años. Es una de las instancias del Estado mexicano en donde tenemos un servicio civil de carrera. Y el embajador menciona en un momento dado cómo la inestabilidad que se presenta en la representación de México en la misión en Nueva York, con los cambios no solo del secretario de Relaciones Exteriores de Castañeda Derbez, sino también en la propia misión, generan cierta inestabilidad. Yo quisiera preguntarle sobre lo que significa el tener un servicio civil de carrera para la capacidad que México puede desplegar y la credibilidad de sus posiciones
en estos foros? Esa sería una primera pregunta que sería interesante escuchar lo que pueda decirnos el embajador en ese sentido. Menciona también a las operaciones de paz como una asignatura pendiente, obvia, de México, que progresiva y gradualmente ha tratado a la que progresiva y gradualmente ha tratado de responder. Y en ese sentido, una reflexión obligada, creo yo, es el hecho de que esta participación debía venir acompañada de una muy firme y contundente afirmación o demanda de que los países desarrollados también participen en estas operaciones. Yo recuerdo las opiniones en este sentido de Jean-Marie Guéhenno, que estuvo a cargo de la Oficina de Peacekeeping en Naciones Unidas, en donde señalaba que la tendencia a que en fuerzas de paz participaran en especial países en desarrollo y la tendencia decreciente de la presencia de países desarrollados, desde luego los países nórdicos, pero también Canadá, no solo llevaba a atentar contra la eficacia de estas operaciones en función obviamente, el entrenamiento, la capacidad técnica de los contingentes militares de estos países, sino sobre todo en la moral. Y en ese sentido yo recuerdo haber sido objeto de presión de numerosos embajadores en donde decían, bueno, si México es un país, es una potencia media, tendrá que dar pasos para contribuir a este esfuerzo multilateral. Y nunca se tomaban la molestia de mencionar cómo sus países se habían retirado de estos esfuerzos. Con respecto a un tema que he tenido ya la oportunidad de conversar con el embajador Heller, coincidimos además con un colega queridísimo que no solo permitió que nos asomáramos o que yo y algunos académicos y otros colegas nos asomáramos a lo que es la práctica del Consejo de Seguridad y entender las limitaciones y las restricciones y así también las posibilidades con las que cuenta este órgano Edward Locke. En el tema de la responsabilidad de proteger, que fue un tema que el Consejo, a partir sobre todo pues coincide con la presencia de México en el Consejo y la presencia del embajador Claude Heller en el Consejo, con una creciente atención del Consejo a temas de protección de civiles y de responsabilidad de proteger. Y en el caso de Libia, efectivamente el embajador relata de manera muy minuciosa la secuencia que está marcada claramente por resoluciones, la resolución 1970 de febrero de 2011, la resolución un mes después, 1973, que lleva a el uso de la fuerza en la medida en la que autoriza todas las medidas necesarias para garantizar la protección de civiles. Y aquí Claude atribuye el cambio de régimen a la manera en la que la acción militar favoreció a los grupos armados insurgentes con el claro propósito, nos dice, de propiciar un cambio de régimen. Y al leer y recordar lo que fue esa secuencia de acontecimientos, no puedo sino recordar lo que son las reflexiones del historiador de la guerra Michael Howard en su libro La guerra y la conciencia liberal, en donde señala los dilemas que desde luego las democracias liberales se enfrentan al momento de considerar el uso de la fuerza. Y creo yo estar en lo correcto al señalar que no fue para nada un proceso fácil, fue un proceso complicado el de considerar el recurso al uso de la fuerza. Hay muchas consideraciones por las cuales estas potencias son renuentes
a recurrir a la fuerza, pero además, y quizá más importante, es el hecho de que en ciertas condiciones, como ocurrió en Nicaragua en los años de Somoza, en donde la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por 7 representantes de Estados Unidos y de América Latina, entre ellos Tom Farrer, y esto lo recuerdo yo por palabras del propio Tom Farrer, concluye a raíz de la visita y la investigación que hace en Nicaragua que la Guardia Nacional es cosustancial al régimen y que por consiguiente la modificación de la situación de derechos humanos significaba o implicaba quizá de manera necesaria un cambio de régimen. En este sentido, aquí yo diría 2 cosas. En primer lugar, que el uso de la fuerza es un instrumento ciego, y una vez que se recurre al uso de la fuerza, son las interacciones en el terreno las que marcan su inercia, y lo que vimos es el ánimo de Gaddafi. Estoy segura que esto daría para una discusión, nada más quiero apuntarlo y con esto cierro ya. Una discusión larguísima, pero todo indicaba que Gaddafi no daba señal alguna de modificar su posición, y en ese sentido, sin señales por parte del régimen de ceder, era muy complicado pensar que la opción de la fuerza militar pudiera ser detenida a la mitad del camino y dejar en el poder al régimen de Gaddafi. Quisiera nada más terminar diciendo que, bueno, quizá como no soy diplomática y no comparto uno de esos grandes atributos de los diplomáticos, que es poder decir que no de una manera que suene sí, es que estoy profundamente agradecida por esta invitación y por haberme dado la oportunidad de leer tu texto, Claude. Muchas gracias, doctora, por esta reflexión con tantos puntos que se tocan, que contiene esta obra del embajador Claude Heller. Yo resalto el paso del propio embajador como presidente, como representante de México en el Consejo de Seguridad en el bienio 2009-2010, con tantas y tantas crisis y episodios que hubo ahí, que ustedes van a poder leer con detalle en este libro. Además, cómo el embajador nos comparte esa construcción que hubo en el sistema interamericano, el sistema de derechos humanos, donde él también fue pues un actor clave a principios de este siglo, a finales del pasado y principios de este siglo. Resalto también, no se ha mencionado, el embajador señala en el capítulo sobre derechos humanos, la parte sobre la justicia internacional, pues, que tiene una vinculación directa con los trabajos del Consejo de Seguridad, así lo establece el Estatuto de Roma. Entonces, una multiplicación de desafíos, embajador, conforme se va complejizando la agenda internacional, y por otra parte las herramientas que el propio sistema va generando, que la membresía va generando para resolver pues tantos temas como los que ha mencionado la doctora Mónica Serrano. Le voy a ceder la palabra. Hay muchos comentarios, hay preguntas, pero me gustaría presentarlo brevemente. Además de que es el autor del libro que se está comentando, pues el embajador Heller tiene una amplia carrera en el Servicio Exterior Mexicano como representante permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Organización de los Estados Americanos. Fue también embajador ante los gobiernos de Suiza, de Cuba, de Francia y de Japón. Actualmente también cumple un papel en Naciones Unidas como experto independiente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. El embajador Heller tiene una formación sólida. También es egresado del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, donde obtuvo una licenciatura.
Obtuvo también una maestría en Historia y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, en Suiza, y es sobre todo una persona con una enorme experiencia en distintos momentos de la historia reciente de México, con gran actividad, mucha complejidad por nuestra propia ubicación geográfica. Entonces, embajador, le vamos a dar el uso de la palabra para que nos comparta un poco de todo esto que se ha hablado, más aquello que usted quiera agregar. Adelante y gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la invitación y a la participación de amigos tan distinguidos como Mónica Serrano y Fernando de Mateo. Y agradezco obviamente también al Colegio de México por esta invitación a escribir esta historia mínima que tiene un reglamento muy claro, muy delimitado, de que uno no puede rebasar las 300 páginas. Yo tenía mucho más material, pero he tenido que sacrificar para ajustarme a estas condiciones, ¿no? Pero me pareció interesante porque creo que hay muchos trabajos de política exterior. Creo que en los últimos años en el colegio, en el ITAM, en el CIDE, se han escrito realmente, el propio Matías Romero, publicaciones de la Secretaría, se ha escrito sobre muchos temas, pero aquí la idea, creo que tal vez un poco más original, era tratar de sintetizar aspectos esenciales de las relaciones multilaterales de México, de dar un poco una visión más holística de cuál es el papel de México, dónde estamos parados en el mundo, pero sobre todo de cómo se construyó esta política multilateral. Es decir, muchas veces se da por un hecho de que México está en tal mecanismo o ha jugado tal papel o juega tal papel, pero ignorando de que esto es resultado de la historia. Y la historia es una historia muy complicada si nos vamos, digamos, desde la vida independiente de México como un país asediado, de un país agredido, de un país invadido, de un país que también perdió gran parte de su territorio y que pues condicionó en gran medida la adopción de lo que fueron posteriormente sus principios de política exterior, principios constitucionales desde 1988, ampliados con la alternancia democrática en 2002 con el tema de los derechos humanos y la democracia. Yo creo que mi punto de partida sería que de alguna manera la Sociedad de las Naciones, la participación de México, que fue una participación muy difícil en un principio, su propio ingreso por las condiciones en las que vivía México, fue muy determinante en la determinación de posiciones futuras. ¿Por qué? Porque de alguna manera es la primera vez que México tuvo que construir una visión internacional. Es decir, sí había tenido un papel, obviamente, a nivel en su entorno regional, las conferencias panamericanas, que fueron los antecedentes, digamos, de la OEA, creada en 1948. Y tuvo que definir una posición frente a una serie de conflictos que se conformaron el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces México lo hizo de manera, yo diría, solitaria. Es decir, la posición sobre la Guerra Civil Española fue una posición única. La posición de las llamadas potencias europeas fue la no intervención y la creación de un comité de no intervención. Y para México, un elemento esencial es de que la Guerra Civil Española era una guerra internacional y era un golpe de Estado que contaba con el respaldo de potencias exteriores, la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, y en ese sentido se singularizó mucho por toda esa política, digamos, hacia España. Lo mismo en el tema de la anexión de Austria a la Alemania nazi de 1938,
en que también México asumió una posición muy propia. Frente a Italia, en el caso de Etiopía, Abisinia, ocurre una cosa bastante similar. Y además coincide, yo diría, con una generación de mexicanos de excepción, si recordamos a Los Favela, Narciso Bassols, a Manuel Tello Baró, el padre de Manuel Tello Macías, que fue canciller posteriormente, y pues que de alguna manera definieron estos principios básicos y les dieron vida. Yo creo que cuando se crean Naciones Unidas, México aspira a un mundo democrático, pero la posición mexicana, ya desde la Sociedad de las Naciones, parte del hecho de que hay una simetría en las relaciones de poder. Y hay que actuar frente a esa simetría en que hay que defender a los países más vulnerables y débiles. Eso llevó mucho a una, yo diría, una amarga experiencia de México con las nuevas instituciones, órganos que surgieron con Naciones Unidas. Fue el caso del Consejo de Seguridad. México pues quedó muy marcado en un sentido negativo por su experiencia en 1946, que fue por sorteo, la primera vez que se integraba el Consejo de Seguridad. Y ahí predominó una escuela muy marcada por Padilla Nervo, pero que le dio justamente el reconocimiento a la Asamblea General, a la primicia de la Asamblea General como instancia más democrática, y como lo recordaba muy bien Mónica, con un recurso para superar el bloqueo en el Consejo, el veto en el Consejo de Seguridad que bloqueaba la acción internacional. Eso me parece que fue un elemento fundamental. Entonces hay una desconfianza, hay un aislacionismo, yo diría también, de las relaciones internacionales de México por muchos años, muy concentrado sobre el enorme peso de la relación con Estados Unidos, incluso en nuestro propio entorno. Recuerdo que fue hasta, si no me equivoco, el año, hasta 1996, cuando Díaz Ordaz fue el primer presidente mexicano que viajó a Centroamérica, hizo una visita a Centroamérica, a pesar de que habíamos tenido relaciones difíciles, sobre todo en nuestras fronteras con Guatemala, durante el gobierno de Dígoras Fuentes, etc. Es decir, hay cierta cerrazón. Y cierta cerrazón, pero al mismo tiempo, un intento, México se mostró mucho más proclive al desarrollo, digamos, del derecho internacional, a la codificación del derecho internacional. Las posiciones que defiende México son de posiciones pues muy juridicistas o jurídicas, en el sentido de un apego estricto a la Carta de Naciones Unidas, como a la Carta de la OEA, con aquellos principios objetivos que coincidían con los principios de la política exterior. Yo creo que hay un elemento muy importante que se va a ir dando, porque yo creo que un momento en cierto sentido de ruptura o de evolución va a ser 1970 con Echeverría, en que México se identifica por primera vez con el tercer mundo, ¿no? Se identifica como un país que es miembro del tercer mundo y asume posiciones y reivindicaciones del mundo en desarrollo. Yo creo que es importante tener en cuenta que el multilateralismo está también, es un elemento, un instrumento que permitió a México avanzar en su propia agenda. Mónica mencionaba la importancia de los derechos humanos. Yo creo que este es un capítulo fundamental. Si bien en Chapultepec y a partir de Chapultepec y la conferencia de San Francisco en su documento de enmiendas, México pues apoyó y promovió la idea de un documento sobre derechos humanos que acabó siendo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 48. México tuvo una posición
totalmente defensiva hasta los años, hasta 1980. Y en 1980, gracias, yo diría, es el gobierno de López Portillo, pero es sobre todo el papel del secretario de Relaciones, Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, en que México da un primer paso muy importante de adhesión a los pactos internacionales de derechos humanos, a convenciones en vigor, a la Convención Americana, a pesar de las reservas que establece. Y lo hace no solo por insertarse, digamos, en una tendencia más internacional, pero lo hace también por razones internas. En ese momento, en México, se estaba discutiendo pues el tema de la reforma política, es decir, eran los primeros intentos de reforma del sistema político, el surgimiento de nuevos partidos después pues, de todas las tragedias de los años 60, del 68, la emergencia, digamos, de nuevos partidos políticos y de la búsqueda de nuevos espacios. Y el tema de derechos humanos es un tema que cruza la agenda mexicana, que la cruza desde el pasado, pues obviamente desde los llamados años de la Guerra Sucia hasta la actualidad, porque finalmente, en función de la evolución que ha tenido nuestro país, a pesar de los avances democráticos, sabemos muy bien de que este tema está muy presente. Yo mencionaría también el tema del desarme. El tema del desarme no fue un capricho. Las armas nucleares se dieron a conocer después de la Carta de San Francisco. Y México definió de que las armas nucleares ponían en riesgo la seguridad global, la supervivencia de la humanidad, y que no era un tema que se podía limitar a, digamos, al monopolio de las potencias nucleares en ese momento. Pero también había otras razones. La carrera armamentista implicaba desviar recursos en favor del desarrollo. Es decir, si comparamos lo que se dedicaba con las grandes potencias al tema de su desarrollo nuclear y armamentista en general, a los temas del desarrollo económico y social, pues había una brecha inmensa. Pero también México era frontera con el mundo nuclear. México tenía una razón muy clara de que en caso de una conflagración nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, México se vería obviamente afectado. El Tratado de Tlatelolco está muy asociado a este contexto, ¿no? Y fue una de las, pues tal vez, de las mayores aportaciones de la diplomacia mexicana, considerando el entorno regional, el apetito nuclear que existía en algunos países de América Latina, Argentina, Brasil fundamentalmente, y el hecho pues que la crisis de los misiles pues, estuvo a punto de provocar una tercera guerra mundial. De ahí que México haya sido un actor tan importante en la negociación de distintos tratados, como fue el caso, pues obviamente, el Tratado de No Proliferación, el Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares, el Tratado de Prohibición de las armas nucleares, las conferencias humanitarias sobre el impacto de las armas nucleares, pero también las armas convencionales. El conflicto de Centroamérica implicaba pues, obviamente mucho el tema de las armas convencionales. Y viendo su propio contexto interno, como el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, el tema de las armas pequeñas y ligeras ha formado parte de la agenda, como bien sabemos, actualmente. Eso llevó a la Convención Interamericana sobre Tráfico Ilícito en el marco de la OEA, el Tratado sobre Comercio de Armas, etcétera. Más otros, más de orden más humanitario, como son los tratados de protección de las armas, de las minas antipersonal o las bombas en Brasil.
Es decir, hay una escuela porque México pues, fue actor desde un principio de las instancias que se crearon en ese aspecto. En cooperación para el desarrollo, México le dio una inmensa importancia, pues también a partir del hecho de la descolonización y a partir del hecho del reconocimiento de las desigualdades. México juega un papel importante en el Consejo Económico y Social. Hay que recordar que eminentes mexicanos eran los representantes ante el ECOSOC. Fue el caso de don Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, ¿no? Y que esto acompaña, digamos, al pensamiento, digamos, regional, cuando México, la influencia de México, digamos, en las tesis de la CEPAL, a los que se refería Fernando de Mateo. Pero predomina el enfoque tercermundista, porque nació la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que también México juega un papel importante, y México es un actor importante en el G77, que incluso México preside. Y es en ese marco que se lanza la iniciativa de la Carta de Derechos y Deberes de los Estados. Pero también la idea del nuevo orden internacional lleva la huella de México, incluso actuando fuera de Naciones Unidas. Quisiera recordar, ya mencionaba algunas conferencias Fernando, pero el diálogo norte-sur, cuando en Cancún, pues que es un proceso que le dolió a muchos estados porque era excluyente de alguna manera, se asocia también con la idea de unas negociaciones globales, ¿no? Unas negociaciones globales que nunca despegaron realmente por la oposición de los países más desarrollados. Porfirio Muñoz Ledo fue presidente del G77. México lanza la idea de un plan mundial de energía, pues que era uno de los temas, digamos, de esa migración. Creo que es un tema mexicano y es México el que lleva el tema a Naciones Unidas. A fines de los 70, México hace una propuesta que avanza, me consta, porque yo acompañé al embajador González de León, que fue el que estuvo a la vanguardia de la iniciativa, y culminé en 1990 la negociación, la idea de un tratado de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Hablar de todos era meter por primera vez en la agenda la idea de que había que incluir en el tema de la migración a aquellos trabajadores que carecían de una condición legal. Y esto fue un primer avance. Se logró la convención, impacto limitado, porque pues, es una convención que no tiene muchos estados partes, pero México insistió la reticencia del mundo desarrollado a incluir el tema de la migración fue rebasada por las grandes crisis migratorias. Se aceptó finalmente que hubiera en el marco de Naciones Unidas un diálogo sobre migración y desarrollo de alto nivel. Hubo un intento, eso fue Ban Ki-moon, se creó un foro global sobre migración, pero fuera de la estructura de Naciones Unidas, ¿no? Pero esto llevó también a la última iniciativa que habría que mencionar, que fue el Pacto Global sobre Migración de 2018. Ya si hay tiempo, haré otros comentarios. Lucha contra las drogas, también tema mexicano, es decir, el cuestionamiento del régimen prohibitivo, punitivo, de las convenciones, intentos de ampliar todo esto, y pues incluso a nivel, yo diría, regional de la OEA, pues la creación del MEM, del Mecanismo de Evaluación Multilateral, o sea, de que hubiera una evaluación entre pares, como se ve en la OCDE, para sustituir al humillante proceso de certificación del Congreso de Estados Unidos
de si cooperas o no cooperas y si eres susceptible de recibir asistencia, etc. Sí insisto en la vuelta histórica del fin de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque hay una reorientación del modelo de desarrollo. Yo creo que la iniciativa que adopta Salinas es un salto adelante. Yo estaba en Davos cuando Salinas iba como estrella y se da cuenta de que el interés no está en México, está en Europa del Este, en las revoluciones de Europa del Este, etc. Y de que no había una opción para atraer en grandes cantidades la inversión europea o asiática. Y la negociación que se entabla precisamente con Estados Unidos y Canadá. Y entramos en otro periodo, y ahí viene mucho una ruptura, yo diría, entre el enfoque burocrático, esta separación entre política exterior y política económica, porque pues eran dos políticas distintas, ¿no? Mientras se pretendía unos más centrarse en América Latina, el otro era pues concentrarse en América del Norte. Incluso se habló de un Telecán Plus, un momento dado, en fin, varias ideas. Pero viene este tsunami de TLCs, no solo en América Latina, sino Japón, que es el segundo país que, aunque Japón firma después de Singapur, con Israel, negociaciones con la Unión Europea. Es decir, hay esta diversificación que me parece importante, ¿no? Y obviamente a partir de esto vendrán la negociación, la mirada hacia Asia, que empezó con APEC, ¿no? Y que se extendió posteriormente, no solo con las relaciones con Japón y otros países, sino la incorporación de México en negociaciones internacionales, como fue el TPP y posteriormente el llamado TIPAT, si no me equivoco, Fernando, ¿no? Tratado de integración progresista, etc. ¿no? Es decir, esto es un elemento importante. Y México empieza a ser actor pues, de múltiples agrupaciones. Somos APEC, somos OCDE, que es el otro salto. Yo creo que ahí se comete un grave error, que fue retirarse del G77, no porque el G77 fuera la panacea, pero hay que recordar que la OCDE no es un grupo político que actúa como grupo político en Naciones Unidas y en los foros. Los países que lo integran tienen posiciones muy distintas sobre diversos temas. Y México pudo buscar un estatus como el que tiene China, Grupo 77 más China. Así como éramos observador del movimiento de países no alineados, muy bien pudimos tener un estatus en vez de lastimar las relaciones con muchos países en desarrollo. Vuelvo a lo que dijiste, Fernando. Creo que sí lo menciono en el libro. Cuando se discute en 1980 el tema de no ingresar al GATT, hay una contrapartida, es también no ingresar a la OPEP, porque en términos, digamos, de las circunstancias de México emergente petrolero, había fuerzas políticas en México que pedían que México entrara a la OPEP. Entonces fue un poco una decisión salomónica. Y hay un rechazo muy importante de la administración de López Portillo. La idea de un mercado común de América del Norte, que era sobre todo de energía. Eso lo hizo Reagan y México fue muy explícito en ese rechazo, ¿no? América Latina, yo creo que dio la oportunidad también de que ante el bloqueo de las organizaciones, dar inicio a los procesos de concertación. Es decir, ya me referí a posiciones solitarias que tuvo México, lo tuvo también en América Latina con la Revolución Cubana. Es decir, yo la idea del liderazgo lo pondría entre comillas, me parece más retórica
en varias ocasiones. La posición sobre Cuba, sobre todo frente a las resoluciones de las reuniones de consulta de 62, 64, y también, por ejemplo, la declaración franco-mexicana sobre El Salvador en 81, que fue recibida con horror en América Latina. Es decir, hubo una declaración de Caracas, encabezada por Venezuela, considerando que era una intervención en los asuntos internos. Pero nació Contadora, siguió el grupo de los 8 en función de la democratización de la América Latina, surgió el grupo de Río y acabamos a lo que hoy llamamos la CELAC, que muestra las fracturas inmensas en las que vive América Latina. Y eso asociado también al otro tema que era el del fracaso del ALCA y de la Cumbre de las Américas, que era el gran proyecto, ¿no? Son temas muy relevantes. Agradezco mucho los comentarios y las reflexiones que han realizado. El G20, lo digo en el libro, yo creo que fue muy útil en su fase inicial, fue respuesta a la crisis. Es decir, el G20 existía a nivel de ministros financieros después de la crisis asiática y rusa de 1997-98. Y sí hubo una respuesta, mecanismos compensatorios. Pero yo creo que fue perdiendo también cierta credibilidad. En un momento dado se pensó que podía ser una alternativa a un Consejo de Seguridad reformado, ¿no? Pero, ojo, el G20 es excluyente, lastima susceptibilidades, sobre todo de parte de quienes no lo son. Y recuerdo, creo que fue el presidente Calderón, que era muy curioso ir a las reuniones del G20, en que todo se suscribía una declaración en contra del proteccionismo, y la semana siguiente varios miembros adoptaban medidas proteccionistas, ¿no? Entonces, esto es un tema que me parece muy importante. El tema de la responsabilidad de proteger me parece fundamental, porque en 2005, en el aniversario de Naciones Unidas, que se celebra bajo el peor contexto, teniendo en cuenta la guerra de Irak, que pone en cuestión el sistema de seguridad colectiva, con un representante de Estados Unidos que era Bolton, ¿no? Que tenía tibia absoluta a Naciones Unidas. A pesar de eso, se adopta el principio de responsabilidad de proteger. Reflejaba mucho la mala conciencia también de la comunidad internacional ante las grandes tragedias de los años 90, ¿no? Ruanda, las guerras balcánicas, Somalia, etc. Ya había una carga muy importante. Y lo importante era ver cómo se iban a traducir en términos prácticos la responsabilidad de proteger. Y ahí, muy rápidamente, nosotros sí enfocamos en principio, cuando todavía estábamos en Naciones Unidas, cuando estalla Libia, ¿no? Y también en conflicto de Kirguistán, etcétera, mencionamos eso como un tema que nos parecía importante. Pero en la práctica yo creo que Libia tiene un costo político inmenso. ¿Por qué? Porque las resoluciones que menciona Mónica fueron aceptadas por China, fueron aceptadas por Rusia, fueron aceptadas por la India, que era miembro del Consejo de Seguridad, de Brasil también. Y gran parte de la comunidad internacional se sintió engañados de cómo la OTAN se apoderó, digamos, de todas las operaciones en Libia, y su objetivo era terminar con Gaddafi. Yo no cuestiono de que Gaddafi iba a ser un santo que se iba a sentar a negociar para una solución política en Libia, pero el hecho, en 2021 estamos todavía en un país en guerra, a ver si realiza elecciones a finales de este año, el tema de los mercenarios, tropas turcas, rusas, etcétera, etcétera. Y el que paga los platos rotos es Siria.
Porque cuando estalla Siria y estalla, digamos, en las condiciones atroces que conoce Siria, empieza un bloqueo muy claramente encabezado por Rusia, acompañado de China. Son innombrables los número de resoluciones que impiden. Pero también Obama, Estados Unidos y el Reino Unido tienen una gran responsabilidad. Obama había defendido de que si Siria recurría a las armas químicas en esta guerra civil internacionalizada, Estados Unidos tendría alguna acción. No tal vez en términos de ocupación, pero sí de bombardeos. Era lo que llamaban las líneas rojas. Y al final decidió echarse para atrás. Igual que Cameron perdió un voto en la Cámara de los Comunes para autorizarle a ir a una nueva ley. Está pues, obviamente el peso de Irak y de Libia detrás. Yo creo que y no hablemos de Afganistán, que va a ser otro ejemplo muy concreto. Y esto marca un vuelco de la guerra en Siria. ¿Por qué? Porque Rusia sí negocia con Estados Unidos para congelar el arsenal de armas químicas, pero la siguen utilizando. Pero Rusia se convierte en un actor interviniendo abiertamente en apoyo, cometiendo pues, crímenes de guerra. Se convierte en el fiel de la balanza que voltea la situación en Siria en favor del régimen de Bashar al-Assad. Entonces creo que hay una situación sumamente compleja. Yo creo que volvemos además en el contexto actual pues a la tensión existente entre las políticas de no intervención, de abstención del uso de la fuerza, con lo que sería la responsabilidad política y moral que se había adoptado en 2005. Creo que en aras del tiempo me detengo un poquito aquí, pero con mucho gusto podemos retomar algunos de estos elementos. Simplemente quería dar la noción de justicia internacional, me parece un tema importante, ¿no? Siempre digo que la justicia internacional no es para todos. Es decir, la Corte Penal Internacional fue un desenlace del avance, digamos, en los 90s, cuando tuvimos la Conferencia Mundial de Viena de Derechos Humanos, la creación del Alto Comisionado, la negociación y aprobación de este Alto Comisionado, y pues ya venía desde 1998 el Estatuto de Roma. Y pues lo primero es el distanciamiento, coincide con el escenario de Estados Unidos, que pues quita prácticamente su firma. Y el bloqueo existente, digamos, que se da por parte de las grandes potencias, es el hecho que lleva a una queja sobre todo africana. Es decir, la Corte Penal Internacional está dedicada a los países africanos. Hay una como estigmatización de procesos africanos. Hubo los tribunales paralelos sobre Yugoslavia, sobre Ruanda, etcétera. Pero recuerden, con Trump, las amenazas a la fiscal especial, a los jueces, un clima de hostilidad, ¿no? Entonces trae una sensación pues de que habrá muchos crímenes de guerra que se han cometido y que jamás serán juzgados. Pues, Estados Unidos fue muy claro, negociando incluso resoluciones del Consejo de Seguridad sobre renovación de fuerzas de operaciones de mantenimiento de la paz, ¿no? De que no podrían tener ningún componente que hiciera alusión a la posibilidad de que un soldado estadounidense pudiera ser objeto de persecución. Las OMPs, creo que es un comentario también sumamente importante, son los países en desarrollo los que proveen las tropas, ¿no? Y es un factor de ingreso también. El gran número, no tengo la lista en este momento, pero es Bangladesh,
es la India, es Pakistán, hay grandes discusiones, Nepal, una crisis con Naciones Unidas, cuando el cólera en Haití es atribuido a que las tropas de Nepal que participaron, digamos, sobre el terreno, digamos, ¿no? Y hay una posición muy distante también de los P5, de los miembros permanentes. Financian, pero su participación es sumamente limitada en posiciones de comando. Hay un país que está haciendo una cosa muy importante, es China. China ha multiplicado su participación en las organizaciones, en las operaciones de mantenimiento de la paz. Eso está muy asociado, digamos, a su política exterior expansiva, de gran presencia en distintas regiones. México fue un gran salto porque lo intentamos en el pasado. El presidente Calderón lo mencionó, no tomó la decisión porque estaba en la guerra contra el narcotráfico y había prioridades. Finalmente se resuelve con el gobierno de Peña en 2014, si no me equivoco, es cuando México participa de manera gradual, de manera selectiva. Es decir, no hay una gran participación. Nosotros sí hubo un punto de avance cuando estuvimos en el Consejo de Seguridad en 2009-2010. Por primera vez tuvimos agregados militares y navales. Y esto sirvió para sensibilizar, para que conocieran mucho más. Y hoy en día es importante señalar, ¿no?, que hay un centro de adiestramiento de operaciones de mantenimiento de la paz que se decidió bajo el gobierno de Peña Nieto, pero que fue ratificado también por el actual gobierno. Estos son pasos, pues yo creo que significativos en esa parte. Pues ahí me detengo, habría muchos temas que se podrían abordar, pero pues, en función del tiempo también lo hago. Y agradeciendo. Gracias, embajador Heller. Aquí podemos constatar el grado de investigación que se llevó a cabo para elaborar esta obra, la experiencia profesional propia del autor en muchos de los temas de los que habla en el libro. Creo que son pues capítulos que darían para muchas horas también para debate en cada uno de ellos. Le agradecemos mucho al embajador Heller, a la doctora Mónica Serrano por su participación y al embajador Fernando de Mateo. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera darle la palabra al público, embajador, si está de acuerdo. Hay dos preguntas que escogimos del chat de YouTube. La primera de ellas es de Diego V. Bueno, este es su nombre digital. Pregunta si le puede dar una opinión breve sobre el impulso de una Unión Americana y sobre la actuación de la OEA. Y Guadalupe Peña pregunta cuáles son las líneas constantes de política exterior a pesar de los cambios de gobierno. Tiene que ver un poco con lo que preguntó la doctora Serrano, aunque de una manera distinta, sobre la inestabilidad en las posturas en el Consejo de Seguridad ante cambio de parte de los equipos. Le damos la palabra, embajador Heller. Muchas gracias. Sobre la OEA, que es un tema muy relevante porque se ha evocado recientemente en discursos presidenciales y del propio canciller, yo sí quisiera decir algunas cosas. No podemos tener esa visión que se tenía en la Guerra Fría como de la OEA como un instrumento de la política de Estados Unidos, lo que sí lo fue avalando la política de Estados Unidos desde lo que fue el derrocamiento del gobierno de Arbenz en 54 en Guatemala, la invasión de Dominicana, la actuación de la OEA frente a la revolución cubana durante la crisis, digamos, con un régimen revolucionario y distintas otras crisis. Es decir,
no estamos hablando de lo mismo, porque la OEA ha perdido relevancia, yo diría, en términos políticos. Pero también ha tenido aspectos positivos. En los 90s, que cambió un poco el marco de las relaciones interamericanas, México incluso jugó un papel más positivo con iniciativas que fueron novedosas, como fue el MEM, por ejemplo, la creación del MEM. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, asociado a la OEA, existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y yo creo que es una de las bases fundamentales de las relaciones interamericanas. Y es de las grandes aportaciones, digamos, que se ha hecho. Y recuerdo el papel que jugó la CIDH en la caída de Somoza en Nicaragua, la reacción frente a las dictaduras de los años 80 en Argentina, en Chile, en Uruguay, siendo la CIDH un órgano no de Estados, sino como órgano independiente. Y México incluso está recurriendo a la CIDH para tratar de salir del atolladero que ha estado viviendo desde 2014 con Ayotzinapa, ¿no? Hemos tenido un grupo independiente, un grupo de expertos independientes, versiones muy contradictorias con el Estado, etc. Para México pues, ha sido también muy importante porque además, si no me equivoco, hasta ahora México es el país más denunciado dentro del marco o de los más denunciados dentro del marco del sistema interamericano. La observación electoral, que ha sido cuestionada en algunos casos como el de Bolivia, también ha cumplido un lugar importante. El hecho de despolitizar el clima de Guerra Fría, porque la OEA fracasó, no solo por el monopolio y el desastre de la política de Estados Unidos, pero porque al mismo tiempo el bloqueo sobre Centroamérica coincidió con la guerra en las Malvinas, donde la OEA pudo haber jugado un papel importante cuando estallaba una crisis de una invasión de un país externo, el Reino Unido, a Argentina. Entonces, yo no desesperaría esto. Sí, la organización está en crisis, no tiene un valor prioritario para muchos países, ni para Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos actúa mucho más de manera bilateral sobre los temas que le preocupan, el narcotráfico, de la migración, lo que hemos visto con México, con los países centroamericanos. El otro espacio que creo que era el que potencialmente daba más y podría dar más es el de las cumbres de las Américas. La cumbre de las Américas nació en los 90s, en el nuevo clima, impulsado por Clinton. Era excluyente porque no estuvo Cuba. Cuba era excluido por no ser una democracia, pero gradualmente hubo una presión de que Cuba tenía que ser incorporada. Y recuerden ustedes que con Obama se da el proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba, y el encuentro tal vez lo más novedoso de la cumbre de 2015 en Panamá es el encuentro entre el saludo entre Raúl Castro y Barack Obama. Pero después se pierde todo el interés. Trump es el primer presidente que no asiste a una cumbre de las Américas, en una cumbre que tuvo lugar en 2017, 2018 en Lima, ¿no? Es Mike Pence el que participa. En teoría, este año tendría que celebrarse la cumbre de las Américas, pero Estados Unidos, como país huésped, se pospuso para el año próximo. Y se pospuso para el año próximo en un contexto que yo considero que es pues también bastante crítico. Están las tensiones obviamente presentes entre Estados Unidos y Cuba, está el tema de Venezuela, está el tema de Nicaragua, en fin, hay varios temas que polarizan a la región. Entonces creo que es importante
pues que para tener una cumbre exitosa se puedan avanzar. No ha cambiado la política de Estados Unidos hacia Cuba bajo Biden, al contrario, se ha mantenido el régimen de sanciones, se ha endurecido en algunos casos, juega mucho la agenda interna. Pero yo creo que la Cumbre de las Américas sería un foro pues incluyente en el que se podrían retomar muchos de los temas que importan a la región. Y este es uno, creo que el desafío que Estados Unidos ha tenido otras prioridades, Afganistán, China, etcétera. Y en América Latina se ha concentrado sobre problemas concretos como la migración y todo el desastre migratorio, el caos existente, ya lo vimos con los haitianos, etc. Pero en fin, es la única alternativa. La CELAC tampoco responde, digamos, en primer lugar es excluyente. Es excluyente de América del Norte, de Estados Unidos y de Canadá, pero países importantes como Brasil se separaron de la propia CELAC. Yo creo que cualquier esquema regional que excluya a México o a Brasil, pues no tiene ninguna viabilidad. Creo que es una cuestión que me parece esencial que está hoy en día planteada. Estamos frente a una situación latinoamericana sumamente tensa en varios países, está el tema colombiano, está el tema de Chile, en un proceso de reinvención constitucional. En fin, hay materia, digamos, para tratar. La CELAC lo que se hizo fue pues, que se dediquen a un programa espacial, al tema de las vacunas en la medida de las posibilidades, etc. Yo creo que la CELAC ha perdido mucho gas y con muy poco margen de acción y sin recursos para tener un impacto real. ¿Cuáles son las constantes mexicanas? Yo creo que prevalece el espíritu de que México puede tener un papel constructivo en términos de mediación. Al inicio de esta administración, México salió del Grupo de Lima por considerar que era un proyecto injerencista y que había que establecer algún mecanismo más balanceado. Se habló del llamado mecanismo de Montevideo, sobre todo México, Uruguay buscando abrir espacios. Después de que el gobierno de Peña Nieto, sobre todo con Luis de Garay, México fue actor o participó en varios intentos de negociación. En Barbados, en la República Dominicana, pero que no han funcionado. Creo que estamos en un momento cualitativamente distinto, porque el hecho de que se desarrollen las conversaciones entre Venezuela y la oposición venezolana en México, pues abre un espacio un poco en esa dirección. Es Noruega quien lleva realmente la negociación, como fueron otros países que llevaron, por ejemplo, en La Habana, la negociación y los acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC. Pero está ese lado, digamos, constructivo. México tiene otra oportunidad de jugar algún papel con todos los límites políticos, geopolíticos existentes en su participación actual en el Consejo de Seguridad. Estamos acercándonos, digamos, hacia el final del primer año. México va a presidir en noviembre el Consejo de Seguridad y quedará el segundo año. Pero yo creo que hay que recuperar esa capacidad de interlocución, esa capacidad de mediación, que no puede limitarse a boletines, y requiere esfuerzos diplomáticos, requiere recursos también para poder tener un papel positivo, ¿no? Y pues plantear de que va a haber otra organización, yo no me veo ni pies ni cabeza. La Comunidad Europea fue el resultado de la reconciliación franco-alemana, requirió muchos años de trabajo, partió de la comunidad del carbón y del acero,
partió de la idea de la cesión de soberanía sobre una serie de temas. Y pues, América Latina o el hemisferio no está justamente en esas condiciones, ¿no? Creo que es muy importante también rescatar que lo multilateral no sustituye a lo bilateral. Hay países en los que son políticas muy complementarias. Es el caso de México, Estados Unidos. Es el caso de México, China. Pero también es el caso de México, por ejemplo, con Israel, porque nuestras posiciones sobre el Medio Oriente, expresadas en los foros multilaterales, impactan también las relaciones con Israel y con países del mundo árabe, ¿no? Hay que ver, digamos, el todo que es la política exterior en sus distintos componentes. Gracias. Muchas gracias, embajador. Le daría pues un minuto en caso de que quieran hacer un comentario final a la doctora Mónica Serrano y también al embajador de Mateo. En ese orden, doctora Serrano. Muy brevemente, desde luego que era imposible tocar todos los temas. Habría mucho que decir sobre desarme. Yo misma, como saben, escribí el libro de los 50 años para el archivo de la Secretaría sobre el tema de drogas. Y en ese sentido, lo que sí quisiera señalar, refiriéndome al último capítulo del volumen sobre el tema de la gobernanza, es que confluyen en esta crisis de la gobernanza, creo yo, tres grandes vertientes. Una tiene que ver, como bien menciona el embajador Heller, con esa redistribución de poder que encabeza China, el ascenso de China y la inestabilidad que la acompaña, que se asocia a demandas también de representación en foros multilaterales, demandas que en muchos casos llevan vía la polarización a la parálisis de estos foros, de ahí la relevancia que adquirió en un momento dado la apuesta por el G20, hoy de nueva cuenta en Estados Unidos la idea de un grupo de democracias, pero está también, como bien señala el libro del embajador, la creciente complejidad de problemas desde el cambio climático, la disminución de la biodiversidad, las pandemias que estamos viviendo y desde luego el tema de las drogas. Creo yo que uno de los temas y una de las asignaturas pendientes y urgentes de la diplomacia mexicana es profundizar en el análisis de la interconexión en estos temas. El embajador apunta la relación que hay entre la crisis de derechos humanos que vivimos en México, una crisis gravísima y que no tendrá solución mientras no haya un cambio en las políticas de drogas. Y la interconexión entre estos temas, creo yo, están también en la base de la crisis de gobernanza multilateral e internacional que vivimos hoy y que no son susceptibles estas interconexiones de ser analizadas a profundidad. Se hizo un esfuerzo, como señala el embajador Heller, en el caso de la sesión especial de drogas de 2016, vía la transversalidad, pero realmente no se atendió. Yo hice un análisis para el Senado de esa sesión y lo que es muy claro es que pese a que México, Colombia y Guatemala convocan a la reunión, la naturaleza de la crisis de derechos humanos, que en buena medida está en la base, como bien señala el embajador, de estas políticas, finalmente queda marginada por una visión de derechos humanos europea que pone el énfasis en los derechos de los consumidores a tratamiento y reducción de daño. Entonces, yo creo que la profundización en el análisis de estas interconexiones y empujar este análisis en agendas multilaterales es fundamental para poder salir del atolladero que suponen situaciones como las que estamos viviendo en México hoy. Vinculado también con armas. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Embajador de Mateo, un comentario. Muy rápidamente, Claude no me contestó la pregunta que le hice sobre fútbol, pero en fin, ya me lo dirá otro día. Lo segundo es, siguiendo lo que Mónica ha dicho, es la situación económica mundial donde
la lucha entre China y los Estados Unidos es una lucha que está llevando, algunos dicen que a la trampa de Tucídides, ¿no? Que es todo aquella potencia que empieza a retar a otra potencia mayor, termina en una guerra. Esto ha dado mucho de qué hablar, se ha escrito mucho sobre ello. Pero lo importante es que en esta lucha entre China y los Estados Unidos por la lucha tecnológica, lucha económica, lucha por los eslabones de las cadenas productivas, ¿dónde queda México? Se ha hablado mucho de que México es el sitio donde estos eslabones pueden ir a dar gracias a que tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿son bienvenidas estas cadenas productivas o lo que estamos viendo es una serie de políticas económicas que van en contra de esta posibilidad de que México pudiera empezar empezar no, porque ya está muy imbricado dentro de las cadenas productivas mundiales, y al mismo tiempo la posibilidad de pasar a estados superiores en los procesos productivos. Y yo con esto concluiría. Alejandro, ¿se puede hacer un comentario final? Sí, por supuesto. Es muy interesante lo que acaban de decir, lo que menciona Mónica. Yo creo que el tema de las interconexiones es fundamental, pero sobre todo cómo las relaciones de poder contaminan el resto de la gente. Y siempre pienso en la importancia de las pandemias, y lo hemos visto en el caso de la pandemia de COVID-19. No hubo liderazgo mundial, no hay un liderazgo mundial. El propio Consejo de Seguridad quedó paralizado a través de la confrontación entre China y Estados Unidos. Estados Unidos hablaba en términos despectivos del virus de Wuhan, y esto detuvo realmente un esquema de cooperación internacional. Es decir, una guerra de la diplomacia de las vacunas, una confrontación, la imposibilidad de dar, digamos, de comprometerse a fondo en una reforma de la Organización Mundial de la Salud, porque no es la primera crisis sanitaria que vive el mundo. Tuvimos desde el VIH, las distintas, ébola, etcétera, y tendremos otras. Son las relaciones de poder que permean, digamos, y que politizan precisamente este tema tan sensible, ¿no? Entonces, pero yo creo que la interconexión, y lo veo siempre en el caso de México, cuando se dice, pues la política interior es la mejor política exterior, pues la política interior está condicionada precisamente por todos los asuntos internacionales, de drogas, de migración, de cambio climático, de todo lo que se quiera, de amenaza nuclear, etcétera, pues no son las dos caras de una misma moneda. Y reconocer esa interconexión que lleva al tema de las armas, a los derechos humanos, etcétera, yo creo que es un principio básico, sobre todo para pensar en el futuro. ¿Qué diseño requiere México en su política exterior en función de su proyecto de nación, pero de su propia política exterior? A mí el libro me dejó más interrogantes que respuestas. ¿Cuál es el grado de eficacia que ha tenido la política exterior? Hemos tenido iniciativas muy bonitas, muy políticamente correctas, pero hay que evaluarlas, ¿no? ¿Hasta dónde sirvió la Carta de Derechos y Deberes cuando fue rechazada por los principales interlocutores del otro lado? ¿Hasta dónde sirve el Pacto Mundial de Migración cuando se disociaron, ¿no?, los países relevantes como Estados Unidos, que se retiró de la negociación? Es decir,
hay muchos temas con las armas nucleares. Las armas nucleares, a mi juicio, llegaron para quedarse. Entonces, nuestra política de desarme, de control de armamentos, tiene que ser objeto de revisión. No nos podemos quedar en el discurso bonito, con toda la legitimidad que tiene lo que se ha hecho, pero creo que hay que repensar la política exterior en esos términos. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Y para todas las personas interesadas en el libro, esta es su portada. Ustedes lo encuentran en el Colegio de México y también, como les mencioné, lo vamos a tener esta semana aquí en un módulo en el Instituto Matías Romero para que lo puedan adquirir. Les agradezco nuevamente por su atención. Gracias al autor, al embajador Heller y a quienes han comentado, la doctora Serrano y el embajador Fernando de Mateo. Ha sido una presentación muy rica sobre un libro todavía más rico que va a dejar aquí más respuestas que interrogantes, eso sí. Muchas gracias. Gobierno de México.